Muy bien, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. El título de este sermón es Redimidos por su sacrificio, llamados a seguir su ejemplo. Así que leemos una vez más el versículo 21 en adelante. Dice: Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Es una de las tantas preguntas, es uno de los tantos planteos existenciales, podríamos decir, que vienen a nuestra mente en ocasiones, ¿verdad? En especial cuando precisamente estamos pasando por momentos de sufrimiento. Bueno, el apóstol Pedro, en esta porción de su carta, él nos dice que Cristo padeció por nosotros y que en su sufrimiento Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros podamos imitarle. Este pasaje que nosotros acabamos de leer no solo nos habla del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, sino también de un llamado que Dios hace a todos y cada uno de aquellos que hemos sido alcanzados por el Evangelio, de vivir como Cristo vivió. Ese es el llamado que está implícito en la salvación de una persona. El versículo 20, el pasaje anterior a esta porción de texto que nosotros leímos, es muy importante porque nos va a conectar con la enseñanza del apóstol Pedro, donde precisamente Pedro pone a Cristo como el ejemplo supremo de sumisión y de sufrimiento a través de la obediencia. Dice el verso 20, el pasaje anterior al texto que leímos: Pues, ¿qué gloria es si padeciendo son abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eso dice la Reina Valera 60. La lenguaje actual dice lo siguiente: si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá, dice esta traducción. Fíjense cómo Pedro refuerza esta idea del sufrimiento que él está afirmando en el versículo 20, él la va a reforzar con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que estamos en este lugar sabemos que el sufrimiento es una realidad en la vida del ser humano. Yo no sé cuáles son las circunstancias que rodea tu vida en este momento. Quizás hay en medio de nosotros personas que están sufriendo por diversas razones. El sufrimiento es real y forma parte de la vida. Muchas veces atravesamos sufrimiento que es causado por circunstancias que no entendemos, pero muchas veces ese sufrimiento viene por otras personas que nos dañan, que nos lastiman. Nosotros vivimos en un mundo caído y ese término ya nos da a entender que las cosas en este mundo no son como debieran ser, porque está caído, está corrompido el mundo. Hay mujeres, hay esposas que sufren maltrato por sus esposos, en el mundo en el que nosotros vivimos. Hay esposas que sufren la infidelidad de sus maridos y viceversa también. Hay hijos que sufren porque tienen padres ausentes. Hay hijos que sufren porque tienen padres abusivos. O al revés, hay padres que sufren la rebeldía de sus hijos o el abandono de sus hijos. En el caso de aquellos que somos trabajadores, que trabajamos, que tenemos un jefe a quien servimos, hay maltrato en los ambientes laborales. Hay jefes, hay empresas, hay empleadores que son desconsiderados. Y así podríamos nombrar muchísimas circunstancias o situaciones que nosotros atravesamos. Y pudiera haber tantas circunstancias como personas hay en este lugar, por ejemplo. Pero en el caso particular de los creyentes,
a todos los tipos de sufrimiento que vamos a tener en este mundo, se le suma la hostilidad que el mundo incrédulo tiene precisamente hacia los cristianos a causa de la fe. Y es lo que le está pasando a la gente a la cual va destinada esta epístola, esta carta. En el Nuevo Testamento, hermanos, se nos advierte claramente que nosotros vamos a padecer por causa de nuestra fe. Nosotros vamos a padecer el hostigamiento del mundo incrédulo. Vamos a padecer persecución por el solo hecho de creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa persecución no se va a dar de la misma forma, no se va a dar en las mismas circunstancias en cada una de las vidas de los creyentes. No, puede variar en las formas, puede variar en la intensidad. Siempre decimos, en este momento hay gente que está muriendo por causa de Cristo y probablemente a nosotros no nos toque atravesar cosas semejantes, pero va a haber hostigamiento, va a haber persecución. ¿Por qué? Porque puede ser diversa en la forma, en la intensidad, pero es algo que siempre va a estar latente, y eso es lo que dice la misma palabra de Dios. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados son cuando por mi causa los difamen, los denigren, sería la idea, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, y ahí está, es válida la aclaración, porque a veces pueden hablar mal con razón, pero el Señor está diciendo, son bienaventurados cuando digan toda clase de mal y eso sea mentira. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron, dice el Señor, a los profetas que fueron antes de ustedes. Yo no sé si se dan cuenta, pero el cristianismo claramente es incompatible con este mundo. Y no importa la época, no importa el periodo, la era, el siglo en el que una persona viva, no importa la circunstancia, esa oposición que plantea el Señor Jesucristo siempre va a estar presente. Por eso Juan dice, capítulo 16, versículo 33, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, el Evangelio pone delante nuestro la aflicción y el sufrimiento. Esa pregunta existencial que viene al corazón de todos los hombres tiene en cierta forma sentido, porque nosotros vamos a sufrir. Pero hoy a la luz de este pasaje vamos a ver cuáles son las razones por las cuales sufrimos y vamos a ver cuál es el ejemplo supremo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos. Por eso es importante y es pertinente que podamos celebrar esta Santa Cena a la luz de los últimos versículos de este capítulo 2. Y Pedro dice, en estos últimos versículos del capítulo 2 de su primera carta, que todo creyente llamado por Dios es llamado a ser imitador de Cristo. Ese es el principio número 1. Todos los que se consideran a sí mismos verdaderos creyentes han sido llamados a ser imitadores de Cristo. Para esto fueron llamados, dice el verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjense que Pedro describe a los creyentes como aquellos que han sido llamados por Dios, no por un hombre, no por un pastor, sino por Dios. Y eso significa que si nosotros hoy somos verdaderos cristianos, es porque Dios tomó la iniciativa, hermanos. Repito, si vos sos un verdadero creyente, es porque Dios ha tomado la iniciativa. Él fue quien nos llamó. Los verdaderos cristianos no surgen por obra y mérito del esfuerzo humano. No surgen por obra y mérito de la persona en sí. No, Dios es el que toma la iniciativa. A los verdaderos seguidores de Cristo, quien los llama es Dios el Padre. Y la pregunta del millón, o una pregunta que pudiéramos hacernos, es ¿cuál fue el propósito por el cual Dios nos llamó? Porque esa pregunta le podemos hacer al texto y la carta en sí está planteada de tal manera para responder esa pregunta. Porque Pedro tiene respuestas a ese tipo de pregunta, porque esa es otra pregunta existencial. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Por qué Dios me llamó? Es otra de las preguntas filosóficas que vienen a la mente de los creyentes en este caso. Y fíjense que Pedro da respuestas. Por ejemplo, capítulo 1, verso 15 va a decir, aquel que os llamó es santo. Dios lo llamó, por lo cual Dios es santo. ¿Y qué dice de nosotros? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando saltamos el capítulo, vamos a capítulo 2, verso 9 de la primera carta, dice que fuimos llamados por Dios para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Saltamos al próximo capítulo, versículo 9, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice que fuimos llamados, y acá nos va a gustar esto, para heredar bendición. Una palabra que suena muy a lenguaje de falso maestro, ¿no? En el mundo evangélico de nuestros días esto se ha totalmente distorsionado. Cuando nosotros leemos cosas como este propósito por el cual somos llamados, nos gusta la idea de heredar la bendición. Pero lo que Pedro está diciendo en ese texto, hermanos, es que precisamente porque nosotros fuimos llamados para heredar bendición, una bendición que nosotros no merecemos, de la misma forma, de la misma manera, nosotros debemos bendecir a aquellos que no nos bendicen. Esa es la idea detrás del contexto. Nosotros debemos bendecir a aquellos que nos hacen daño. Nosotros debemos bendecir a aquellos que nos maldicen, porque hemos sido llamados a heredar una bendición que no merecemos. Capítulo 3, versículo 8, fíjense: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Ahí está el contexto. Si no leemos el contexto, si no leemos lo que rodea a ese llamado, podemos aterrizar en cualquier conclusión. Ahora, ¿qué debe hacer aquel que fue llamado para heredar bendición según este texto? Dar bendición, aún a aquellos que no la merecen, que nos tratan mal. Y por último, Pedro termina dando respuestas a esta pregunta existencial de ¿para qué? ¿Cuál es el propósito con el que fuimos llamados? Capítulo 5, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si nosotros tuviéramos que resumir la respuesta a esta pregunta, en base a todo lo que leímos, fuimos llamados ¿a qué cosa? A ser santos. Fuimos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Fuimos llamados a heredar bendición y dar bendición. Y fuimos llamados, según lo que dice Pedro en este último pasaje, a la gloria eterna de Dios en Cristo. Pero fíjense qué fuerte resuena la razón, el motivo que Pedro plasma en el verso 21 de nuestro texto, que fuimos llamados a ser imitadores de Cristo. ¿Se dan cuenta? Todas las razones que hay detrás de nuestro llamado. Dice el lenguaje actual de nuestro pasaje, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado ejemplo, para que hagan lo mismo, porque Él sufrió por ustedes. ¿Se dan cuenta el lenguaje sencillo? La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora, cuando Dios nos llama, hermanos, a la salvación, no solo nos llama a poner toda nuestra confianza en la obra de Cristo, sino también que Él nos llama a imitar a Cristo en todas las circunstancias de nuestras vidas, aun cuando tengamos que enfrentar lo que decíamos antes: persecución, sufrimiento, hostilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el gran propósito de haber sido llamados, el gran propósito de la salvación en Cristo es hacernos iguales a Cristo. No era que sea feliz, por las dudas, en esta vida. No, el gran propósito de nuestra salvación es hacernos iguales a Cristo. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Cristo es el modelo al cual Dios quiere conformarnos. Dios llama a un pecador de un mundo de tinieblas, lo llama a la luz del Evangelio, y ahora comienza un proceso de transformación, de conformación de esa persona a la imagen de Cristo. Cuando la Biblia habla de santificación, decíamos el primer llamado: sean santos, porque aquel que los llamó es santo.
Cuando la Biblia habla de santificación, se está refiriendo precisamente a ese proceso de transformación a través del cual Dios nos va haciendo cada vez menos a nosotros y más como Él, es decir, más como Cristo. Hay un proceso de santificación donde ocurre este fenómeno. Ramón debiera ser cada vez menos Ramón y más como Cristo. Y ahí pone tu nombre en esa oración. Es decir, vamos a decirlo con otras palabras y vamos a verlo desde otra perspectiva, por más que suene chocante. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos salvó para matarnos. Es fuerte eso. O sea, repito, Dios nos escogió, Dios nos salvó, Dios nos llamó para matarnos. Por eso, en el mundo individualista en el que nosotros vivimos, el mensaje del Evangelio es chocante, es contracultural, es incompatible, como les decía antes. En una sociedad donde el yo tiene que estar en el centro de tu vida, esto tiene rechazo. O sea, se rechaza. Repito, el Evangelio es contracultural. Nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura donde el yo está en el centro de la vida. Vos tenés que amarte, vos tenés que preocuparte, vos tenés que... Y nosotros vamos a la Escritura y nos encontramos con un mensaje contrario, porque Dios en su palabra, fíjate lo que dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, no te aferres a este mundo. ¿Por qué? Porque tu ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. El cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, sí, ese cuerpo, que en este mundo somos animados y a adorarlo, a hacer una idolatría de nuestro cuerpo. Bueno, la Escritura dice que es un cuerpo de humillación, pero ese cuerpo va a ser transformado, dice, cuando ¿quién? El Señor Jesucristo, la razón de nuestra esperanza, se manifieste. Dice que este cuerpo de humillación será semejante al cuerpo de la gloria suya, dice Pablo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si nosotros vamos a otra carta, a corroborar si esto realmente tiene armonía en la Escritura, vamos a encontrar en 1 Juan capítulo 3, que Juan va a decir, ahora somos hijos de Dios, pero ojo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice, vamos a ser semejante a Él porque le vamos a ver a Él tal como es Él. Entonces, el gran propósito, hermano, de la salvación es que seamos como Cristo. Pero ese gran propósito se va a cumplir a plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Es decir, en su segunda venida, es lo que dice lo que hemos leído. Ahora, ¿qué pasa en el mientras tanto? Porque nosotros estamos a la espera de nuestro Señor. Bueno, en el mientras tanto, mientras esperamos a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nosotros debemos aferrarnos a este mundo? No, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Mientras esperamos a nuestro Señor, lo que nosotros debemos hacer es imitarlo a Él, es imitar a Cristo. Y eso incluye seguir su ejemplo cuando sufrimos la hostilidad que vamos a sufrir en este mundo caído, ya sea hostilidad o ya sea sufrimiento providencial. ¿Por qué? Porque Dios así lo establezca. Nosotros tenemos que imitar a Cristo cuando tengamos que sufrir aún por la causa del pecado de otros hermanos en contra nuestra. ¿Te das cuenta que esa cosmovisión de la vida cristiana es confrontadora y aún confronta la realidad del mundo evangélico de nuestros días? Yo sé que acá hay hermanos que son creyentes hace tiempo y seguramente muchas veces hemos escuchado, yo en la lista, hemos escuchado hablar de ese principio de ser como Cristo. ¿Por qué? Porque está claro en la Escritura, no hay duda con respecto a esto. O sea, no hay alguien que se pueda levantar acá y decir, no, Dios no nos salvó para ser como Cristo, no. Porque eso está claro. Ahora, la pregunta es, ¿en qué área yo tengo que ser como Cristo? ¿En qué área? ¿Cuándo yo tengo que ser como Cristo? ¿De qué forma yo tengo que ser como Cristo? ¿Cómo fue Cristo? Es la pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo fue la vida de Cristo? 1 Juan capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otro principio en la Escritura, andar, vivir como Él anduvo, como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo?
Porque nosotros nunca vamos a ser como Cristo en el sentido de que vamos a transformar el agua en vino o vamos a hacer un milagro de repente. Así como Cristo lo hizo mientras estuvo acá en la tierra, nosotros vamos a hacer cosas semejantes. Nosotros no vamos a andar resucitando muertos, hermano, o multiplicando el pan o los peces. Si nos juntamos a comer y no hay comida suficiente, no se va a multiplicar. Eso no creo que pase. Si queremos alimentar a gente, si no llevamos la cantidad de alimento necesario, es muy difícil que pase ese tipo de milagro. La Escritura no habla en ese sentido de que vamos a ser como Cristo en esos sentidos extraordinarios o sobrenaturales. Nosotros tenemos que ser como Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque al igual que Cristo, y acá viene la parte fea, esto es lo que se le prohíbe en algunos lugares a muchos pastores o predicadores decir, nosotros al igual que Cristo vamos a sufrir, hermanos. Vamos a sufrir, vamos a ser rechazados, vamos a ser tratados injustamente, vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser violentados probablemente, no sé, en algún momento quizás, de que nos golpeen, nos lastimen por la causa de Cristo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos? Ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Bueno, el texto que nosotros leímos lo dice, fuiste llamados para esto. Pues para esto fuiste llamados. Y fíjense ahí una palabra que es muy fuerte en el texto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir su pisada. Pedro le está diciendo a esta gente que para esto ustedes fueron llamados, porque, y ahí aparece la palabra clave, porque también. Esa palabra también establece una relación entre el sufrimiento injusto que esos creyentes estaban padeciendo en ese momento. ¿Una relación con quién? Con los sufrimientos de ellos y los sufrimientos de Cristo. Y Pedro no le está adulando, Pedro no les va a decir pavada, no va a hacer un coaching con esa gente que está sufriendo. No, Pedro los va a llevar a mirar a aquel que también sufrió como ustedes. ¿Por qué? Porque Pedro les quiere hacer ver a esta gente que en el paquete o en ese regalo glorioso que es la salvación en Cristo, viene incluido, viene consigo, junto con la salvación, viene el llamado a aprender del ejemplo de Cristo. ¿Cuándo? Cuando atravesamos sufrimiento. O sea, en el regalo de la salvación viene ese llamado a vivir como Cristo. Vamos a salir a hacer milagros como Él. No, vamos a salir a sufrir como Él sufrió. Eso es parte integral del llamado que Dios hace a todo creyente. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Porque si Cristo es el camino que lleva al cielo, todos los que van por ese camino van a tener que enfrentar cosas similares a las que Él enfrentó. ¿Por qué nosotros queremos lo extraordinario de la vida de Cristo? Porque fíjate la distorsión que hay en el mundo evangélico, porque eso extraordinario, esos milagros súper sorprendentes, nosotros ya lo hemos estudiado porque venimos estudiando y estamos cerrando el estudio de uno de los evangelios, que es el Evangelio de Marcos. O sea, esos milagros van a impactar en una multitud, pero la connotación que va a tener esa multitud asombrada es negativa a la luz de la palabra, porque van a seguir por interés al Señor. Entonces no tiene sentido que nosotros busquemos lo extraordinario, no. Nosotros vamos a sufrir como Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos camino al cielo, en ese camino que Dios trazó, que es Cristo Jesús. Y Él sufrió, hermanos. Él sufrió. Y Cristo, lo hemos dicho muchas veces y ahora yo lo quiero enfatizar, porque una reunión especial, una reunión de Santa Cena, por lo cual llevemos nuestra mirada a la cruz. Cristo, hermanos, en la vida de Cristo, Cristo nos enseña que primero está la cruz, después vino la gloria. Hoy vamos a hacer mucha referencia a Isaías 53, un pasaje que lo muestra a Cristo exaltado en los cielos, lo baja a la tierra, lo humilla hasta lo sumo y lo levanta y nos muestra el estado final de nuestro Señor. Bueno, antes de la glorificación, antes de la exaltación estuvo la cruz. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos ¿para quién? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis. Hasta ahí todo perfecto. Pero el pasaje cierra, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Te das cuenta? Imagínate,
esta gente está sufriendo y Pedro les habla de que son bendecidos por Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, según su gran misericordia, y hace un desarrollo teológico para después decirle, aunque ahora por un poco de tiempo sufran, o sean afligidos en diversas pruebas, pero miren lo bendecidos que ustedes son. Dice la Reina Valera 60, capítulo 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Escuchen esas palabras, y no son palabras poéticas, hermano. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Están sufriendo terriblemente, están padeciendo. Bueno, eso no es nada extraño. No crean que algo extraño, extraordinario les está ocurriendo. ¿Saben lo que tienen que hacer? Le dice Pedro, verso 13. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lenguaje actual, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. ¿Se dan cuenta el orden de los eventos? Primero la cruz, primero el sufrimiento, primero los padecimientos. ¿Y qué viene después? La gloria. Nunca puede ser al revés. En un lugar donde te cambien el orden de estos eventos, huí de ese lugar, porque es mentira. O sea, te están engañando. 1 Pedro 5:10, lo leímos antes, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Hoy cerramos en la lista de por qué fuimos llamados, dijimos, hemos sido llamados por Dios a su gloria eterna en Jesucristo. Está todo perfecto. Pero, ¿qué dice el pasaje? Después que hayan padecido un poco de tiempo. ¿Te das cuenta? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y saben qué es interesante? La expresión un poco de tiempo. Eso es interesante. Quizás vos estás diciendo, sí, pero vos no conocés mi vida. Vos no sabés todo lo que yo he tenido que sufrir. Vos no sabés, desde que yo existo es que estoy sufriendo quizás. Alguien pudiera decir eso. Yo quiero decirte esto, así te toque sufrir toda la vida que tengas en esta tierra, en este mundo caído. Si vos sos de Cristo, cuando estés en la eternidad con Cristo, disfrutando de su gloria, toda tu vida, ¿sabe a qué se va a resumir? Se va a resumir lisa y llanamente a un poco de tiempo. ¿Cuántos años de sufrimiento tenés? ¿Cuántos años? Bueno, poné tu mirada en aquel día, cuando estés con Cristo en su gloria. Todo eso se va a resumir a un poquito de tiempo, a nada. Las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando estemos con Cristo. Ahora, ¿cómo se ve en la práctica ese principio de que fuimos llamados a ser imitadores de Cristo? Bueno, claramente, versículo 22, el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, y vaya ejemplo que nos dejó, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Verso 22. Pedro está diciendo que Cristo es un verdadero ejemplo de lo que significa sufrir injustamente. El verso 21 nos dice que Él sufrió, y ahora el verso 22 nos dice que Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Te das cuenta? Él es muy diferente a vos y a mí. Él es muy diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos en ocasiones por causa de nuestros propios pecados, pero no así con Cristo. Pedro está citando Isaías 53, una profecía que anunció lo que iba a sufrir Cristo 700 años antes de que se cumplieran esos sufrimientos. Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta? Lo mismo que está diciendo Pedro. Él está recitando la profecía de Isaías. No hubo un solo momento, hermanos, en la vida de Cristo que Él quebrantara la ley de Dios. Él vino a ser el sustituto de los pecadores. ¿Te imaginas si Cristo hubiese tenido pecado? No, Él no podía tener cuentas pendientes con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir por nuestros pecados.
Si él hubiese tenido pecado, él tendría que haber muerto por sus propios pecados. Pero él nunca quebrantó la ley de Dios. Y Pedro puede decir esto, que él no tuvo pecado. Pedro puede recitar y puede repetir la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo al lado del Señor por más de 3 años. Él conocía muy, pero muy bien al Señor Jesucristo. Vos podés idealizar a alguien cuando lo tenés lejos. Y toda su atención acá, hermanos. Vos podés idealizar a alguien cuando lo tenés lejos. Por eso nos resultan tan fascinantes nuestros predicadores favoritos de internet. Son tremendos. Los tenemos lejos y muchas veces nuestro corazón tiende a idealizarlo. Por eso a veces nos toca, vamos de vacación a algún lugar, o nos invitan, o visitamos alguna iglesia, y nos impacta el amor, nos impacta la comunión, nos impacta la unidad de esa congregación. ¿Por qué? Porque es muy fácil idealizar aquello que está lejos. Pero nunca olviden, hermanos, que el hombre es el único ser que se ve más pequeño mientras vos te acercás a él. Repito eso. El hombre es el único ser que se ve más pequeñito a medida que vos te vas acercando a él. ¿Por qué? Porque mientras más vos te acercás a una persona, ¿qué ocurre? Mientras más convivís con una persona, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno se da? Yo empiezo a ver que esta persona tiene defectos, que esta persona tiene miserias, que esta persona tiene pecados. Claro, eso ocurre entre nosotros, hermanos, pero con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Porque en esos 3 años, Pedro vio a nuestro Señor Jesucristo. Él vio cómo los fariseos lo provocaban una y otra vez durante su ministerio. Y él vio cómo respondía a Cristo. Pedro estuvo presente cuando Jesús fue arrestado, hermano. Pedro estuvo presente cuando Jesús fue traicionado por Judas en el huerto de Getsemaní. Pedro estuvo presente cuando Cristo fue cruelmente masacrado por los soldados romanos. Pedro, hermano, nunca olvidó que él mismo negó a Jesucristo. Y sin embargo, el Señor nunca actuó en venganza contra él, sino que lo restauró con gracia, con amor, lo vimos semana atrás. En ninguno de esos eventos Cristo cometió pecado. Pedro fue un testigo visible. Él vio cómo actuó, cómo reaccionó, cómo vivió Cristo. Él vio que no hubo pecado y que no hubo engaño en su boca. Cristo nunca se equivocó, hermanos. Nunca cometió un error. Nunca dijo nada que fuera contrario a la verdad. Sin embargo, Él sufrió mucho más y peor de lo que una persona pueda sufrir en este mundo. ¿Saben por qué ninguno de nuestros sufrimientos, ni siquiera de la persona más noble de este mundo, ni siquiera la persona más buena, humanamente hablando, moralmente hablando, nada de eso se compara con lo que Cristo sufrió? ¿Saben por qué? Porque Él sufrió injustamente. Él no tuvo pecado. Cualquiera que sea bueno y que sufra injustamente es un pecador. No estoy diciendo que con eso merece sufrir, pero Cristo sufrió a pesar de haber sido perfecto, hermano, en esta vida. Y ese es el punto al cual Pedro quiere llegar. Eso es lo que él está resaltando en ese pasaje. Por eso dice que Cristo es un ejemplo para nosotros. Por eso es que le dice a estos creyentes, Cristo es el ejemplo que ustedes necesitan mirar para sufrir como debe sufrir un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque fueron llamados a sufrir injustamente ustedes, tal como ocurrió con Cristo. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Vos crees que va a ser diferente? No va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es parte esencial del Evangelio. El Evangelio de la Biblia, el verdadero Evangelio, es parte esencial. El sufrimiento es parte fundamental. Pero eso no es popular decirlo, hermanos. No es popular enseñarlo. Dios nos tiene sentido lo que yo decía antes. Dios nos llamó para matarnos. Dios nos llamó para erradicar el yo. Dios nos llamó a sufrir injustamente, hermanos. Probablemente eso forme parte de su plan. O sea que no te extrañes si en algún momento eso pasa. Y si en este momento vos estás atravesando por alguna situación en la que crees que se está cometiendo una tremenda injusticia contra vos, cualquiera sea el área de la vida que se vea afectada, mirá a Cristo. Mirá el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, fíjense. Nunca pecó y aún así decidió sufrir pacientemente.
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió ataques verbales. A eso se refiere la palabra maldecían. Yo no sé qué duele más, hermano. Que te den un montón de piñas o golpes en la cara o que te insulten. No sé qué duele más, o sea, porque ahí Pedro está hablando de que el Señor sufrió ataques verbales, lo estaban maldiciendo. Proverbio 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. A Cristo lo insultaron, hermanos. Lo insultaron de forma que nosotros responderíamos muy violentamente. A Cristo se le dijo que Él tenía demonios. Se le dijo que sus obras eran hechas por el poder de Belcebú, el mismo diablo. Lo llamaron hijo de fornicación. La gente se burlaba, lo insultaba porque le parecía una ridiculez que su mamá lo haya tenido de manera virginal. Esos son los sufrimientos verbales que el Señor sufrió. En el juicio que se llevó a cabo en su contra, ¿se acuerdan? Blasfemo. Este es un blasfemo. Lo acusaron de pervertir a la nación, que Él se iba a rebelar en contra de Roma. Lucas 22:63 dice, los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de Él y a golpearlo. Recién le decía, ¿qué es mejor, que te den cachetazo o que te llenen de insultos? Bueno, al Señor le hicieron ambas cosas. Ambas cosas. Le vendaron los ojos, le increparon. Adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos, dice la palabra de Dios. Pero el Señor no solamente fue insultado, no solamente sufrió de manera verbal, hubo sufrimiento físico. Fue cacheteado, abofeteado, coronado de espina. Lo hemos visto cuando estudiamos el Evangelio de Marcos. Fue flagelado, pero no a cualquier estilo, no de cualquier forma, al estilo romano. El flagelo romano, decíamos tiempo atrás, es una forma, es un método de tortura que se utiliza justamente para azotar a alguien y destruir el cuerpo, la humanidad de la persona. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Se usa un látigo que tiene como pedazos de hierro que terminan destruyendo el cuerpo del condenado. Fue escupido, golpeado con una caña, obligado a cargar la cruz y finalmente la frutilla del postre, así, crucificado, maldito. Por eso el profeta Isaías dice, Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Si hay alguien que sabía de quebranto, de sufrimiento, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús recibió un tremendo maltrato, hermano. ¿Provocado por quién? Por sus propias criaturas. Es muy loco esto. Es muy antagónico en nuestra mente, hermano. Jesús era y es el Dios encarnado. Él es la razón por la cual existe todo lo que existe. Él es la razón por la cual se sostiene el universo. Sin embargo, vino a este mundo a humillarse de tal manera para que personas como vos y como yo hicieran todo este escarnio con Él. ¿Acaso el Señor no podía librarse de tales sufrimientos? Claro que sí. Cristo podía pedirle al Padre que le mande legiones de ángeles y destruya a todos sus enemigos. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué pregunta? Sin embargo, hermano, Cristo no reaccionó como reaccionaríamos nosotros. Cristo no reaccionó como a veces reaccionamos nosotros en situaciones donde somos insultados, donde somos golpeados. Nadie nunca va a pasar por semejante cosa. Y nosotros por mucho menos, reaccionamos, hermanos. Fíjense lo que dice nuestro texto. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús estaba sufriendo, hermanos, cuando Jesús estaba padeciendo, estaba siendo crucificado, fíjate lo que decía Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Algunos autores, hermanos, yo me adhiero a esta línea de pensamiento. Algunos estudiosos creen que
esa oración, Cristo no solo la dijo en la cruz, está relatado como que fue dicho en la cruz, pero muchos creen, y sería muy largo ahora argumentar esto, pero que esa oración el Señor la iba repitiendo a lo largo del camino de la crucifixión. Y por supuesto se notaba más, o era más visible allí en la cruz del Calvario. Porque mientras Él iba camino hacia la cruz, todo el tumulto, todos los insultos y demás, pero se destaca en el momento de la crucifixión, pero muchos creen eso, que el Señor iba orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos. ¿Y saben qué es lo más increíble de todo esto, hermano? Que Dios respondió esa oración. Dios respondió la oración del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Dónde lo podemos ver eso a la luz de la Escritura? En esa gran conversión de judíos que hubo en el día de Pentecostés, cuando es proclamado el glorioso mensaje del Evangelio, cuando desciende el Espíritu Santo, el día en que nace, podríamos decir, la iglesia de Cristo. Muchos judíos se convirtieron en el día de Pentecostés. ¿En qué momento? Cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón. Muchos de los que estaban allí en ese lugar escuchándolo, por eso Pedro los confronta duramente, ustedes mataron a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de esos convertidos fueron los que estuvieron días atrás diciendo crucifíquenle, crucifíquenle. Mientras el Señor Jesucristo oraba por ellos y le pedía al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. Tremendo, hermanos. Y ese ejemplo, ese es el ejemplo que Cristo nos dejó, ¿para qué? Para que nosotros sigamos su ejemplo, sus pisadas. Cuando nosotros miramos a Cristo, nosotros aprendemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en medio del maltrato, hermanos, en medio de la hostilidad. Yo les decía antes que el cristianismo es incompatible con este mundo, es contracultural. Bueno, el cristianismo, hermano, no es natural, no es natural. El cristianismo es sobrenatural, porque nosotros tenemos que actuar como Él actuó. Y ¿saben qué? Nadie en la vida cristiana, nadie, ninguno de los que estamos acá puede vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, porque si no sería algo natural, que nosotros lo hacemos naturalmente, lo hacemos por religión, porque somos religiosos, no. La vida cristiana nace de la gracia de Dios. O sea, vos naciste por gracia y obra de Dios, porque fue Dios a tu encuentro, fue Dios a buscarte, porque vos estabas perdido, estabas muerto, entonces sin gracia no hay vida. Pero la vida cristiana se sostiene también por la gracia de Dios, porque para nosotros es algo sobrenatural vivir conforme a este estándar. Y esa gracia está disponible para todo aquel que quiera vivir de esta forma. La gracia de Dios está disponible. ¿Qué necesitamos para vivir de esta forma? La gracia de Dios, que está disponible para todo aquel que la pide todos los días de su vida. ¿Qué hizo el Señor en medio del sufrimiento por el maltrato? 1 Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que, ¿qué hacía Él? Encomendaba su causa al que juzga justamente. Bueno, lo mismo tenés que hacer vos. Cuando te maldicen, no respondas con maldición. Cuando estés padeciendo, no te vayas a vengar, no amenaces, sino encomendá tu causa al que juzga justamente. Andá al trono de la gracia de Dios. La palabra encomendar da la idea de una acción continua que se lleva a cabo durante un periodo de tiempo prolongado. La idea es esta: con cada sufrimiento, con cada hostigamiento, con cada cosa que a vos te toque vivir, andá y poné tu causa en cada momento, todo el tiempo, delante del Padre. Hay un comentario bíblico que se encuentra en la misma Biblia. El mejor comentario que nosotros tenemos de 1 de Pedro capítulo 2 es lo que Pablo le escribe a los romanos. Dice Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el mejor comentario del texto que estamos estudiando, hermanos. La lenguaje actual dice, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme.
yo le daré a cada uno su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Esa es la idea. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Ahora, ¿no te resulta increíble y maravilloso escuchar a Dios hablar a través de la Escritura? O sea, escuchar que la palabra de Dios, estamos estudiando un pasaje y ese mismo pasaje es comentado por la misma palabra, es profundizado con la misma palabra de Dios, es decir, la Escritura interpretándose a sí misma. ¿Qué más yo puedo agregar a todo lo que ya se ha dicho, hermanos? Puedo agregar lo que sigue diciendo Dios, Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, y esto es confrontador y es duro, hermano, para todos nosotros. Para mí, para ustedes, creo que todos vamos a ser humillados con este pasaje. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no sé qué te ha llamado más la atención de ese pasaje. A mí me llama poderosamente la atención que se mencione el saludo. El saludo. Algo tan insignificante, algo tan banal, según mi cabeza, al menos no quiero hablar por todos, pero digo, sin embargo, hermanos, en los preceptos, en estas instrucciones que el Señor nos dejó, no se escapa ni siquiera el saludo a tus enemigos. ¿No te impacta eso? A mí me humilla eso. ¿Por qué? Porque si vos solo saludás a los que te saludan, sería la idea, ¿qué estás haciendo de más? ¿Acaso no hacen eso los publicanos? Está diciendo el Señor. ¿No hacen eso los pecadores? Una pregunta, ¿vos saludás a tus enemigos? ¿Los saludás o eso es fuerte? Pueblo chico, infierno grande. Nosotros vivimos en un pueblo chico, en una ciudad, pero bueno, tiene alma de pueblo. ¿Qué es común en nuestro pueblo? Y es cultura arraigada, instalada. ¿Aquel me hizo esto? No, yo no lo voy a saludar. O no es común en nuestras charlas decir, aquel ni saluda, aquel ni me saludó. Bueno, así somos, hermano, pero el Señor en los preceptos que Él nos manda, ni siquiera deja fuera el saludo. Nuestro corazón, hermano, nos inclina a pensar que no hay razón. No hay razón para saludar a aquellos que nos calumnian, que nos injurian, que nos maldicen. Pero este texto bíblico confronta duramente esa manera de pensar, hermanos. Nosotros debemos mostrar que somos seguidores de Cristo y que seguimos su ejemplo, y eso implica someter ese orgullo que todos llevamos dentro, esa cuota de orgullo. Y el Señor no solo es ejemplo de sufrimiento injusto, sino Él es ejemplo de la paciencia en medio del sufrimiento. Él es un ejemplo de lo que significa sufrir motivado por el amor a otros. Versículo 24, fíjense, ¿por qué sufrió lo que sufrió el Señor? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Una vez más, Pedro yendo a Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo, ¿qué cosa? Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Versículo 5 de Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones. La pregunta es, ¿por qué sufrió Jesús? ¿Por qué sufrió lo que Él sufrió? Herido fue por tus rebeliones, hermanos. Herido fue por mis rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías dice, el castigo de nuestra paz. Fue Cristo quien recibió el castigo que era necesario para que nosotros disfrutáramos de ¿qué cosa? De estar en paz con Dios.
Fue por las llagas de Cristo que nosotros fuimos curados. ¿De qué cosa? ¿De la enfermedad física? No, de la enfermedad mortal, de la enfermedad terminal que es el pecado en nuestra vida, hermanos. Fíjense la similitud de lo que dice Isaías con lo que está diciendo Pedro. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. La muerte de Cristo en la cruz, hermano, nos libró no solo de la culpa, sino del dominio del pecado en nuestras vidas. Repito, no solamente de la culpa y la condenación del pecado, sino del dominio. Por eso Pedro dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La relación que nosotros teníamos con el pecado, la forma en que una persona que ahora es un creyente verdadero, un creyente genuino en Cristo, la relación que esa persona tenía con el pecado antes terminó. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente ya no está sujeto a la autoridad y al dominio del pecado. Peca, sí, no somos perfectos. Vivimos en un mundo caído, con una naturaleza caída que se va renovando, que se va transformando, pero que va a encontrar su plenitud cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Pero la relación que teníamos con el pecado terminó. Ya no estamos bajo su autoridad, bajo su dominio. ¿Por qué? Porque dice Pedro que ahora somos siervos de justicia. Ahora vivimos a la justicia de Cristo. ¿Todo verdadero creyente puede pecar? Sí, pero no ama el pecado. No ama. El pecado le duele a un verdadero creyente. Lo detesta, lo rechaza. ¿Por qué? Porque ahora esa persona aborrece lo que Dios aborrece. Es a esa sanidad a la que se refiere el texto, hermano. Tanto Isaías como Pedro. No una sanidad física. Hay personas que creen o que piensan que los cristianos no se pueden enfermar y que si se enferman se tienen que sanar en base a milagros o mágicamente. Bueno, el mundo pentecostal, hermano, lamentablemente ha hecho estragos. De estos asuntos ha hecho un desenfreno milagrero, podríamos decir, bochornoso. Pero tanto Isaías como Pedro, esos pasajes no tienen nada que ver con la sanidad del cuerpo, hermanos. Los cristianos sí se enferman. Los cristianos sí se enferman. Y forma parte de la providencia de Dios y forma parte del plan de Dios que los cristianos se enfermen, que sientan dolor. Aunque muchos lean Isaías y 1 de Pedro 2 y fabulan, bueno, nosotros entendemos que los cristianos sí se enferman y forma parte del plan de Dios sentir dolor y muchas veces morir. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha determinado. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, dice Isaías, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El punto, hermanos, de lo que dijo el profeta 700 años antes de que sucedieran estos acontecimientos, el punto de lo que dice todo el Nuevo Testamento acerca de esta verdad, de esta realidad de la vida cristiana y del Evangelio y de la obra de Cristo, el punto es que el pecado te ha dañado, hermano. O sea, el pecado nos ha dañado, nos ha separado de Dios. El pecado ha corrompido toda nuestra vida. El pecado dañó la manera en cómo vos pensás, dañó tus acciones, tu carácter. El pecado ha hecho estrago en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque a la luz de lo que dice Pablo, el Romano, capítulo 3, versículo 10 en adelante, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. La Escritura nos enseña que el hombre es un ser que está estropeado, el hombre es un ser que está enfermo, el hombre es un ser que está sucio. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la buena noticia? Que el único que puede resolver ese gran problema, el único que puede darle sanidad a un alma estropeada, a un hombre sucio, un hombre enfermo, es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a sanar precisamente a los sanos, no. Él vino para los enfermos, dice el Evangelio, hermanos. Él vino a destruir nosotros el dominio, lo que decíamos antes, del pecado. Él vino a reconciliarnos con Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de toda gracia. Dios es la fuente de toda sanidad, hermanos. Esa es la buena noticia del glorioso mensaje del Evangelio. Hay sanidad para un hombre que está estropeado por el pecado. Hay sanidad para el alma enferma. ¿Dónde? En la persona y en la obra de Cristo, lo que nosotros vamos a recordar hoy. Hay sanidad, hermano, eso es lo que proclamamos los cuatro vientos. Por eso Pedro dice, verso 25, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Otra vez, ¿qué es lo que tiene en mente Pedro? Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una oveja descarriada, hermanos, está perdida. Un animalito, una oveja, está perdida, está en peligro. Esa es la particularidad que tienen esos animales. Y no te debe extrañar la analogía con el creyente, con la persona. Una oveja que está descarriada, está perdida, está en peligro, no sabe dónde va, no sabe cómo defenderse la oveja. La oveja que se pierde en el camino está a merced de todos los lobos, de cualquier animal que se alimente de otro animal como la oveja. Una oveja descarriada está a merced de las inclemencias del tiempo. Las ovejas por sí solas, hermano, no tienen idea de cómo encontrar el camino. Un perro, anda, tiralo por ahí, vuelve a tu casa. Un gato, hacé la prueba, vuelven. Una oveja no sabe, no tiene idea de cómo encontrar el camino. ¿Y sabes qué? Así es la persona sin Cristo, es una oveja descarriada, está completamente perdida, está completamente extraviada, está desorientada en la vida. ¿Y sabes qué es lo triste de todo esto? Que todo aquel que muere en esa condición, ¿en qué condición? En la condición de enfermo, estropeado por el pecado, va a morir y va a estar en esa condición para siempre. Por siempre va a estar estropeado y va a estar enfermo. El infierno es un lugar donde va a parar, dice un autor, todo lo que es irremediablemente inútil. Esa es una buena descripción del infierno, repito, es el lugar a donde va a parar todo aquello que es inútil. El que muere en su pecado, en la condenación de su pecado, gobernado y dominado por su pecado, nunca jamás podrá ser rescatado, hermano. Seguirá perdido y estropeado por los siglos de los siglos. Esa es la triste noticia que viene junto con el glorioso Evangelio. Pero gloria a Dios, hermanos, por textos como Isaías 53, versículo 6. Gloria a Dios, hermanos, por textos como 1 de Pedro 2, 25. Todos nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Pero ¿qué dice el Señor? Dios cargó en Él, en Cristo Jesús, nuestro pecado, nuestra miseria, hermano. ¡Wow! Éramos ovejas descarriadas, dice Pedro. Pero dice, gracias a Cristo, nosotros hemos vuelto. ¿A quién? Al pastor, al obispo de nuestras almas. Gracias a Cristo nosotros encontramos el camino. Eso es tremendo. Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, dice Pablo. Y juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Gloria al Señor, hermano. El hombre puede ser hallado, el hombre puede ser encontrado, el hombre puede ser rescatado por Dios. El hombre puede ser redimido, hermanos. Es la gloria del Evangelio la que anuncia sanidad y recuperación para aquellos que todavía están a tiempo de arrepentirse y de creer, de poner su mirada en Cristo. Si vos sos una oveja descarriada, ¿sabes qué? Estás a tiempo de volver, ¿a quién? Al pastor y al obispo de nuestras almas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y yo les doy vida eterna. Fíjate el peso que tienen estas palabras. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Conclusión, hermanos. Tremenda exhortación. Hemos sido exhortados a seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como decíamos antes en el sermón, en el título de este pasaje, hemos sido redimidos por Cristo y hemos sido llamados a seguir sus pisadas. ¿Y qué implica seguir sus pisadas? Amar a nuestros enemigos, dijimos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan, nos persiguen.
Hemos visto que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como hombre y aceptó morir en la cruz siendo inocente. ¿Por qué? Porque el hombre no se puede salvar a sí mismo, hermanos. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que morir en la cruz. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. El hombre no puede rescatarse solo. El hombre necesita del poder de Dios. ¿Y ese poder dónde está disponible? Ese poder ¿dónde se halla? En la persona y en la obra de Cristo. Por eso Dios manda a todos los hombres, sin distinción, sin acepción de persona. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean, a que se arrepientan y que respondan con fe al llamado de Dios, al llamado que Dios hace. Por eso, si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu Salvador, hoy mismo vos tenés que pedirle que te salve de tus pecados. Arrepentite, confía plenamente en la obra de la cruz. La palabra de Dios dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, esa persona será salva. ¿Y saben qué? Va a llegar un día cuando esas llagas que menciona Isaías, allí de Cristo colgado en la cruz del Calvario, va a llegar un día cuando esas llagas ya no van a sanar al alma enferma. Va a llegar un día cuando esas llagas ya no van a sanar al hombre estropeado. Y lo que está perdido va a estar perdido para siempre, eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque el llamado que está implícito en el mensaje del Evangelio te demuestra que esto no es un juego. Decíamos semana atrás, es urgente. El mensaje del Evangelio es urgente, es un mensaje de vida o muerte. ¿Por qué? Porque el Dios de toda gloria, el creador del universo, nunca, escuchen bien esto, nunca hubiese venido a este mundo a padecer lo que padeció, a sufrir lo que sufrió, si el infierno no sería lo más horrible que hay, hermanos. Todos vamos camino a una condenación segura, pero Cristo Jesús vino al mundo, aquel que es la razón por la cual existe todo lo que existe, y el universo se sostiene en él. Vino a este mundo y se humilló. Entonces no es negocio para nadie, no es negocio para un pecador que se vaya de este lugar sin estar a cuentas con Dios. Cuando vos sos expuesto a la predicación del Evangelio, andá humillado a los pies de Cristo. Ponete a cuentas con Dios, no te vayas con tus pecados en la espalda. No. Y en el día de hoy nosotros vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a recordar, hermanos, aquellos que somos cristianos, que hemos sido rescatados del pecado y hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios, ya no a vivir para nosotros. Dijimos, hemos sido redimidos por su sacrificio, por lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir para su gloria, hermanos. O sea que si vos sos un verdadero creyente, vos podés acercarte hoy confiadamente a la mesa del Señor con un corazón agradecido, comprometido a seguir sus pisadas. Amén.